Bueno, mi nombre es Paul Detri, estoy en Balance hace 6 años. Balance es una compañía que se dedica a inversiones tanto para clientes institucionales, empresas, pymes y para individuos. Es una empresa que se creó en 2002, pero hasta 2016 no tenía un enfoque digital o no tenía una línea de código propio. Todo lo que avanzamos en estos años hacia la transformación digital empezó a gestarse en 2016. Parte de lo que es datos, culturalmente siempre fue un tema que los datos eran importantes. Inicialmente no podíamos explotar nada, pero recolectábamos todo. O sea, a nivel conciencia del equipo que fuimos armando, los datos son súper útiles, en algún momento los vamos a poder usar. Bueno, y ese momento llegó como 4 años y medio después, porque tuvimos que armar una plataforma digital, tuvimos que sortear distintas instancias naturales de cualquier desarrollo de un negocio digital antes de poder entrar en la parte divertida, porque la explotación de datos en el fondo es la parte divertida. Uno recolecta para en algún momento poder sacarle el jugo y poder tener, no sé, hacer cosas que uno quería. Normalmente las prioridades de negocio siempre es como que hacen que los datos pase a ser una segunda instancia, o por ahí hay un tema de maduración en la organización. La organización no nace pensando en datos, los equipos, es como que es un proceso donde de a poco tiene que entrar la palabra digital, pero no como en el eslogan, sino en la vivencia. Las distintas áreas, nosotros previo a la explotación de datos y tuvimos que trabajar mucho con automatizaciones, con que el resto de la compañía tradicional que no venía del mundo digital incorporara las prácticas digitales como parte de su día a día. Y ahí yo de vuelta me quedé con una palabra que vos usaste en la presentación, commodity. Claro. Hay, no sé, nosotros por definición todo lo que es commodity lo contratamos, todo lo que es estratégico lo desarrollamos. Yendo al mundo de Machine Learning, el primer commodity digital que usamos fue el reconocimiento de cara para la identificación biométrica y prueba de vida. Dijimos, ¿para qué lo vamos a desarrollar si es algo que en la industria está avanzado y el costo de desarrollar implica mucho más que lo que me va a aportar? Entonces, ese es un poco nuestro enfoque y nuestro día a día. Y la realidad es que cuando entramos en este mundo de los datos, sí teníamos experiencia en reporting, sí nos gustaban los datos, sí habíamos hecho algunas experiencias buscando clustering con R, teníamos nuestro predictor si un activo iba a subir o bajar por cómo se venía operando, analizando pendiente. Ese era el espíritu adentro del equipo, pero no teníamos un enfoque estructurado para decir, bueno, vamos a hacer algo que nos permita dar el siguiente paso en materia tecnológico en lo que respecta a datos. Y ahí, Paul, antes de entrar en detalle de lo que ustedes hicieron, me gusta que compartas, porque uno piensa, ¿no?, que tiene que tener determinadas capacidades o habilidades técnicas, etcétera. Contanos brevemente tu background, digamos, ¿qué perfil vos tenés hoy liderando y con todo lo que nos vas a compartir? Pero tu historia en la industria financiera. Bueno, yo inicialmente empecé a trabajar en el grupo Roberts, que hoy no existe más, fue comprado por HSBC. Entre Roberts y HSBC estuve 14 años trabajando mucho en áreas de planning. O sea, planning era puro analytics, pero con otro enfoque. Después estuve en áreas de producto y con producto desarrollando los primeros productos digitales que tuvo HSBC. Bueno, y después el resto de mi carrera siempre estuvo del lado de negocio
implementando herramientas digitales. Bien. Entonces, el mix ese, Exacto. Yo con el background planning pienso en datos, o sea, los datos y las decisiones están fuertemente correlacionados y ahí es donde hay que empezar a explorar el valor. Por eso me parecía muy relevante el tema de organizaciones impulsadas con datos. Si no tengo datos, no impulso la organización, ¿no? Y es un poco la experiencia y tu recorrido profesional. Por eso me parece importante que conozcamos el background de él, porque tal vez es el background o de ustedes o de muchos con que ustedes interactúan en la organización, ¿no? Y que no tienen que estar en posición de cliente o que te piden cosas, sino tienen que ser parte, ¿no? Entonces mencionaste que Balance venía con una historia de guardamos datos, ¿sí? No sabemos para qué porque no teníamos la tecnología disponible. ¿Y en qué momento, más allá de este onboarding que mencionaste de Fe de Vida, dijiste, yo tengo que darle algún abordaje mayor a los datos? Tengo que empezar a... O sea, ¿hubo un disparador de negocio o fue una, digamos, una consecuencia natural? Digamos, como compañía crecimos mucho y ya estabilizamos gran parte de nuestro negocio core y hubo una decisión también de seguir creciendo como equipo, y al seguir creciendo como equipo pude separar parte del equipo para especializarlo en datos. El equipo de data se creó en 2021, hoy es un equipo que tiene 10 personas y están exclusivamente dedicados a la parte de analytics y a la parte de data con el Data Lake. Y es interesante, ¿no? Porque, de vuelta, a todos nos pasa la restricción de talento, ¿no? Cuando queremos ir a buscar gente al mercado, nos cuesta muchísimo. Vos decís, hoy tengo 10 tipos, será la envidia de muchos de los que están acá. Pero yo recuerdo con las primeras charlas en 2000, eras vos y estaba Eni. ¿Eni qué era? Eni Rodríguez es una de las personas del equipo que hoy lidera, creo, este equipo, ¿no? Hoy lidera el equipo de data. Lo seleccionaste y dices, voy a ir con él, voy a recorrer este camino con él. ¿Y Eni qué característica tiene? No era actuario ni nada. No, Eni es ingeniero en informático, estaba a cargo del frontend y tenía dentro de sus funciones parte de lo que es innovación. Okay. Innovación, parte de la pata de innovación, había trabajado con datos, desarrollando algunas cosas que habíamos estado viendo, y dijimos, bueno, es un candidato para poder liderar este equipo. Para hacer esta. O sea, venimos juntando datos, tomo la decisión, porque digo, es un estadio de madurez, ya tengo el core estabilizado, etcétera. Bueno, paso a un nivel de madurez mayor hacia el negocio, es una empresa 100% virtual, digamos, ¿no? Ya hoy en día ya no tiene sucursales, digo, Balance, ¿no? Entonces, desde esa mirada, los datos empiezan a ser parte del negocio. Nos juntamos, nos conocemos, y cómo empezás a estructurar, cuáles son los pasos que vos decís, bueno, si quiero ir para allá, este es el primer paso, este es el segundo, el primero del equipo, está Eni. ¿Cómo miraste, cómo tuviste esa mirada hacia adelante? Estaba Eni y sumamos un par de personas más con ese equipo chico. Dijimos, no tenemos conocimiento, la idea de ir a un modelo incorporando Machine Learning y armar un Data Lake estaba. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, veamos quién nos puede acelerar, siendo esto algo que teníamos que desarrollar internamente, porque entendíamos que era estratégico, no lo íbamos a contratar. Entonces, ¿qué contratamos? Un partner que nos acompañó en la transferencia de conocimiento y nos aceleró el aprendizaje de este mundo, porque como desafíos no habíamos trabajado con AWS. AWS tiene millones de herramientas para hacer lo mismo, con lo cual contar con alguien que nos acorte la curva de aprendizaje y los tiempos de delivery era algo que tenía sentido para lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer en los tiempos. Y ahí, de vuelta, no encaramos un proyecto grande. Lo que dijimos lo planteamos en etapas. Primera etapa sería como un immersion full a las tecnologías, que fue un proyecto de 3 meses donde se reemplazaron nuestros ETLs por herramientas propietarias del Data Lake, donde trabajamos en ofuscar todos los datos, porque nosotros no levantamos datos privados,
Nuestro negocio es un negocio de confianza, con lo cual los datos es un tema súper sensible, entonces todo lo que subimos a la nube es información que no tiene información de clientes. Son hashes, IDs o cosas así. Dijimos, bueno, tenemos este primer proyecto, nos amigamos con las tecnologías, empezamos a hacer los primeros pipelines y les dijimos, terminamos este proyecto con un par de casos de uso, con algoritmos estándares de Machine Learning, y dijimos, yo hablé con Pablo, le digo, dame 3-4 meses que necesito consolidar ese conocimiento para encarar la segunda etapa. Y ahí fue donde tuvimos el segundo proyecto, y también fue un proyecto de... Sí, vamos a quedarnos ahí, así vamos con los pasos y vamos viendo cómo es la adopción, ¿no? Porque prácticamente de cero, digamos, ¿no? Más allá que vos tenías ya esos datos y la decisión de hacerlo, y gente que pareciera que podía andar, ¿no? Pero no teníamos especialistas en el tema. Entonces este abordaje que hace Paul, nos juntamos, entonces lo que menciona, ¿no? Armamos un data lake con cierta ingesta de datos que tenía su particularidad, teníamos que enmascarar los datos del cliente. Eso de preparar, de masajear los datos, hubo mucho masajeo de datos, ¿no? Usando servicios estándares de AWS, hubo que hacer con código cierto trabajito propio. Armamos ese data lake y hubo todo, y lo que Paul dice es muy relevante, ¿no? La transferencia de conocimiento. No es que hay una actividad puntual de transferir conocimiento. Desde el lado de Edrans y desde las tecnologías de AWS está todo disponible para transferirlo. Es una forma de trabajar. Esto que yo les decía, Data Citizen, trabajamos con ellos mano a mano, es exactamente igual. Éramos todos en el mismo sentido. Cuando hacíamos las cosas, las hacíamos ya transfiriendo. Nosotros no trabajamos ni Amazon ni Edrans encerrados, nos volvemos 3 meses, toma, acá tenés el algoritmo entrenado. No hay forma, porque el algoritmo queda y lo tienen que seguir usando. Entonces, nos hacía todo el sentido cuando Paul nos contaba, mira, mi idea es esta, Pablo, quiero enterarme, hagamos un proyecto corto con un data lake, 2 casos de uso, dame tiempo que yo siga capitalizándome, entendiendo, creando mis capacidades, y en 2-3 meses nos volvemos a ver. Entonces, de esa primera etapa, te quedó a vos un equipo, Eni y algunas personas más que se fueron sumando, un data lake con cierta ingesta, ¿y qué 2 casos de Machine Learning implementaste en ese momento? Y habíamos usado churn y propensión, o sea, qué activo sería atractivo para alguien si, en base al comportamiento. ¿Y recordás algunos servicios de AWS que utilizamos? Después Felipe nos va a contar en detalle, pero no. Pero usamos ahí varios de los cualquiera del servicios. Equipo de data sabe más que yo de la parte técnica. Y ahí usamos los servicios de Amazon estándares para entrenar los modelos, ¿no? Y entonces era el churn y el próximo, o sea, la próxima compra. ¿En qué va a invertir? ¿En qué es probable que invierta tal cliente? ¿no? Me suena a Data Sage, pero... No. Pero no. Y ahí quedó esos 2 algoritmos y entonces dijiste, bueno, Pablo, vamos a esperar acá. Fueron 2-3 meses. Danos tiempo que nosotros esta curva la aceleremos. Y entonces vos, puertas adentro, ¿qué hicieron con ese data lake y esos 2 algoritmos? En realidad trabajamos desarrollando otros algoritmos. Yo creo que en la primera parte lo que me faltó es los equipos trabajaron en conjunto. Claro. O sea, tenían reuniones, no sé si dailies, pero semanales seguro, y hacían el trabajo en conjunto, la gente de Balance con la gente de Edrans. Ahí es donde pasa la transferencia de conocimiento. Y de hecho, algunas cosas dejen que las hagamos nosotros y corregime. Exacto. O te pregunto dónde me estoy trabando. Y esos 2 algoritmos pasó un tiempo y entonces vos visualizabas una segunda etapa donde podíamos acompañarlos. ¿Y qué pensabas para ese momento? No, ahí un poco lo que dijimos es, ok, el concepto como sigue siendo en algún punto una prueba de concepto ampliada, claro. Pero dijimos, bueno, ¿qué pasa si pudiéramos hacer de esto un framework? Y el segundo proyecto fue el armado de un framework para procesamiento de algoritmos de Machine Learning. Hoy por hoy lo que tenemos es el framework que tiene todas las best practices de Machine Learning Operations para lo que es extracción y toda la parte de que los datos lleguen ahí, y es un framework sobre el cual puedo correr algoritmos estándar o algoritmos escritos por nosotros y evaluar comportamiento y realizar aprendizajes. O sea, en esa curva de madurez, de adopción que menciona Paul,
lo que pasó es el paralelo al DevOps, digamos, ¿no? Donde yo automatizo un montón de trabajo de los desarrollos, pero llevado al Machine Learning. Entonces lo llamamos MLOps, digamos, ¿no? Que es lo que dice, genero un framework donde yo automatizo y ya puedo correr cualquier algoritmo más. En esta situación, ¿cuál es tu visión hacia adelante como para terminar diciendo, bueno, dado estos activos, este recorrido, ¿hacia dónde vamos y tu visión sobre la data y el Machine Learning en Balance? Mi visión es, yo apunto, o por ahí desde el día 1 que hicimos el roadmap inicial, es que la experiencia en inversiones sea 100% personalizada. Esto es poder evaluar en tiempo real qué pantalla debería mostrarle para que fluya dependiendo quién está del otro lado. Ese es mi aim o mi anhelo. Está muy bien. Bárbaro. No, digamos, buenísimo. entonces, sí, lo que empezamos a incorporar es todos los eventos de la aplicación, del sitio, cada clic que hace cada cliente para poder entender si se traba en algún lado y poder hacer un A/B testing de flujo o experiencia de usuario para poder potenciar. Y en realidad todos pensamos distinto, pero hay algunos patrones comunes, claro. Entonces es identificar esos patrones comunes y darle el mejor flujo para cada perfil de cliente. Súper interesante. ¿Alguna pregunta antes de pasar al break que le quieran hacer a Paul? Porque hemos recorrido bastantes temas, ¿no? Desde lo cultural, la organización, algunas cosas técnicas. Sí, claro. Andrés, de Accenture. Bueno, Pablo, a los dos, Pablo, Paul. Antes de que llegaran y convocaran a Edrans para asistirlos en todo el tema de llegar a Machine Learning, ¿cómo llega la invocación a que esto suceda, digamos? O sea, estoy hablando más a nivel político, ¿no? O sea, ¿fue una decisión desde arriba o fue algo que surgió desde abajo y hubo que convencer a las partes de arriba? ¿Cómo fue que llegó, digamos, la decisión a decir, bueno, necesitamos a alguien que nos ayude para hacer esto? Entonces, porque digamos todo eso, digamos, a veces la parte política, a veces muchos, digamos, no tienen este concepto. Nosotros que somos más técnicos por ahí entendemos esto perfecto, pero a veces las capas políticas de decisión a veces no llegan a entender estas cosas. O sea, cómo se tradujo. Sí, cómo acompañó el resto de la organización a estas iniciativas. Había ciertos requerimientos de algunas áreas de la compañía y la dirección de Balance es particularmente permeable a las ideas de tecnología. Con lo cual están estas necesidades de negocio, entendemos que es una capacidad que va a ser una ventaja competitiva en el mediano y largo plazo. Entendemos que nuestro approach debería ser encontrar un partner que nos acompañe justamente para usar de acelerador, pero siempre teniendo presente que el conocimiento iba a tener que quedar dentro de la compañía. Entonces ahí generamos nuestra primera capa, porque es muy difícil después, vos decís, tercericé, ¿y cómo crezco? Y cuando querés contratar a alguien, ¿y qué tenés? Nada, tengo tercerizado. Entonces, si vos no creás las capacidades internas, es muy difícil atraer gente que esté interesada en el tema. Es interesante el approach, no es solo el ok, sí, hacerlo, sino cómo hacerlo, ¿no? Que o sea, yo creo que el gran secreto, repito, Balance es una empresa permeable a desarrollar soluciones tecnológicas, pero siempre está en vender cuál es la idea completa y cuál es el objetivo final. O sea, para nosotros es desarrollar una capacidad. Y una capacidad que nos va a ayudar para esto, nos va a permitir ser más ágiles, tomar mejores decisiones de qué ofrecerle al cliente, cuándo no tocarlo, o sea, es como un CRM automático, sí, en tiempo real. Claro, totalmente. Bueno, siendo ya las 11, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? Así pasamos al break.
Sí, por favor. Soy cliente de Balance, así que... Ah, mira. Muy bien. ¿La plataforma de Balance está corriendo en AWS o está corriendo en alguna solución on-premise? El core, decís. El core, sí. El core es on-prem. El core es on-premise. Si se puede decir, ¿no? ¿Cuántos miles o millones de registros están, digamos, gestionando y subiendo a la nube, digamos, así como? No, ahí me mataste. Ahora hacemos una consulta a los chicos. Ahora le preguntamos. Simplemente La volumetría, si vos querés saber volumetría que cuánto, están manejando, el tiempo que tardan, eso. Ahora le Lo que preguntamos. pasa a los chicos. que hay Yo soy de cable Vima, no sé si yo soy de Vima. Ah, ok. ¿Están subiendo operaciones, ofertas? No, estamos subiendo la parte de comportamiento de clientes sobre todo. Bien, O sea, todo lo que es market data lo Navegación. procesamos, pero no lo procesamos para, o sea, sí, ustedes están en el orden de 300.000 ofertas por día más o menos. Eso es Sí. el volumen Claro, de negocio. de negocio. Sí, en Igual- el día pueden estar en 300.000, 400.000, depende. Ok. El orden de magnitud. Bien. Igual me imagino que están subiendo información tipo Google, de Google Analytics o alguna solución así, ¿no? tenemos un registrador de eventos que desarrollamos nosotros, que ahí tenés todo lo que es navegación y eso es, si bien tenemos Google Analytics, tenemos también algo propio que identifica y taguea de una forma muy particular, que es la que nos sirve para explotarlo y poder analizar en tiempo real. Igual esto es un proceso, Claro. digamos, todavía hay muchas cosas que están en proceso de recolección y extracción, pero digamos a nivel procesamiento, al data lake, todo lo que es market data no lo llevamos porque, digamos, eso se maneja, si tenemos un algoritmo corriendo y tenemos que elegir, preferimos un motor en C que maneje todo en memoria y decida en el momento. Porque son algoritmos puntuales para hacer arbitraje, trading o lo que fuera. Obviamente. Sí, eso, perdón, pero eso también, piensen que la idea es que ustedes lleven el cálculo y el cómputo al momento donde se hace la inferencia, no tener que tenerlo, por eso lo hacen en el momento y en real time, para no tener que bajarlo a un lugar y procesarlo, ya se hace en el streaming. Entonces ahí ganás agilidad. Piensen que casi todos, las formas en que nosotros creamos soluciones, como bien están haciendo los chicos de Balance, es que donde se produce el impacto es donde yo llevo y calculo ahí la inferencia. Entonces yo no tengo que transportar tanto alrededor de todos mis databases o warehouses para llegar a tener un resultado. Bien, gracias, Mati. Mati Perón es especialista en Machine Learning aquí de Amazon. ¿Alguna otra pregunta más? Sí. Dale. La adopción del framework de MLOps, digamos, fue fácil, ahí tiene muchos grises, hubo que adaptarla mucho, digamos, me da curiosidad eso. Yo trabajo en Edenor, trabajamos con Machine Learning hace unos años y estamos pensando de repente en encarar por organizar las cosas así. Y nada, habíamos visto en su momento TDCP, creo que era de Data Science Process, que había implementado por Microsoft IBM. Y nos encontramos varios grises a la hora de implementarlo y tuvimos que desarrollar directorios y cosas, ideas que respondan a las necesidades reales de un proyecto como lo estamos gestionando nosotros. Pensamos en MLOps y quería saber la experiencia de la práctica, si hubo que adaptarlo mucho o si... ¿Tu nombre, perdón? Adrián, perdón. Adrián, la respuesta va por Balance y después Diego, que nuestro head te va a contar un poquito más, a lo mejor más técnico, pero que Paul te comente lo que hicieron ellos. Sí, claro. Yo te puedo decir que ese fue el segundo proyecto. Exacto. Y que en 3 meses y medio ya estaba el framework funcionando. ¿Querés, Diego, profundizar? O sea, el que sabe qué hicieron... Acá, Diego, nuestro head de Cloud Engineering de Edrans. Sí, un desafío fue desarrollar. Sí, gracias. El desafío fue desarrollar ese framework y cómo lo podíamos implementar. Y la verdad que ese framework, si bien hay ejemplos y demás, nosotros lo desarrollamos cuando apenas estaba el concepto. Lo hicimos alrededor de noviembre, cuando estábamos validando la competencia. Y aprovechamos a hacerlo con el ejemplo y con el caso de uso de negocio que teníamos en Balance. Nosotros nos pusimos a desarrollarlo y también lo implementamos en otro cliente que es el de Agro.
¿Qué nos permitía el framework de MLOps? Es poder monitorear todo el proceso de entrenamiento y todas las métricas necesarias para poder activar todos procesos automáticos que permitan mejorar ese entrenamiento y que los ingenieros tengan el foco en el análisis y en los resultados más que en el proceso propio del entrenamiento. Entonces eso nos facilita y nos permite tener un dashboard validado y un dashboard con indicadores que nos permiten ver cómo viene ese entrenamiento, cuándo es necesario hacerlo, cómo están, cuántas variables nuevas hay, digamos. Eso fue más o menos todo lo que armamos y es evolutivo, ¿no? No es que es algo sellado, sino que algo que tiene que ir formándose y trabajándose a medida que vayan habiendo más modelos y que vayan habiendo nuevos algoritmos. Ahí Adrián, si querés después sobre el break charlamos más en detalle y te contamos qué herramientas utilizábamos y todo. Gracias. Sí, en un lab podemos llegar a verlo. Está armado en un lab. Mirá, está en el lab 3, donde implementamos Random Cat Forest y ahí está el framework de MLOps. Sí, y yo antes no me presenté, perdón. Yo tengo 10 años en analítica y hasta hace 2 años trabajaba en la compañía que manejaba el Data Science Experience, se llamaba en ese momento, y después fue mutando. Y lo que yo veo de innovadora de la solución de AWS es que al estar en la nube todo se hace más fácil. O sea, casi todas las trabas que tenías para hacer un data pipeline en el on-premise, en esa solución o en otras, es porque ya empezás, cuando vos tenés el lab donde creás toda la solución, que ahí funciona bien porque el modelo es un laboratorio que está aislado de todo, pero después cuando lo querés desplegar y empezar a medir cómo performa en la vida real, ahí es donde empiezan las complicaciones. Y con la solución que ahora tenemos en AWS es mucho más simple para ver la persona que es responsable de que ese modelo opere en la vida real. Que eso en el lab después lo van a ver. Bien, gracias Mati. De nada. ¿Alguna última preguntita si ya pasamos al break? Tenemos una online, Pablo. A ver, dale, Lela. De Carolina Blasco de Superville. Quería consultarte si la implementación de los frameworks de MLOps les permitió escalar y democratizar, abrir el desarrollo de los modelos de equipos, o sea, descentralizarlos, el desarrollo de los modelos y su implementación. ¿Querés responder, Paul? No, si el modelo te permitió expandir más rápido, o sea, esto que vos decías, acelerar, ¿no? Bueno, o sea, bueno, lo que nos permite el framework es correr, hay algoritmos estándares que resuelven determinadas problemáticas, puedo poner un dataset a correr con ese algoritmo y puedo tener algoritmos propios o modificados y evaluar el resultado esperado en base a paralelizando el análisis. claro. O sea, en ese sentido, sí, depende de vos cuántas instancias querés abrir. Exacto, se te permite escalar, digamos, la respuesta es sí. ¿Alguna métrica tienen de cuántos les llevaba a construir un modelo de punta a punta y ponerlo en producción antes y con este modelo de MLOps, o es muy nuevo el modelo de MLOps como para tener esa métrica hoy, ¿no? A ver, es bastante nuevo, pero sí. A ver, nuestra primera adopción nos llevó 3 meses, ahora por ahí probar un algoritmo nuevo en una semana. Igual los modelos de ustedes son más online, porque tenemos de todo. Nosotros arrancamos con Near Real Time. O sea, por todo el tema que tenemos que ofuscar y demás, tenemos un stream, pero ni en real time. Y sí estamos apuntando a tener data directamente feed de las aplicaciones, metiendo datos en tiempo real para evaluar y decidir. Bueno, le damos las gracias a Paul entonces. Muchísimas gracias, Paul, por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Y pasamos al break. Hacemos 10